días o buenas tardes, depende a qué hora del día estén escuchando esta entrevista. Entrevista a quien cuenta con una gran trayectoria avalada por la clínica psicoanalítica y por su obra. Estamos hablando de la doctora Marta Jerez Sambertín. La doctora Marta Jerez Sambertín es psicoanalista, doctora en psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, máster en teoría psicoanalítica en México, postdoctora en psicología clínica, mención psicoanálisis en San Pablo, Brasil, directora y docente de la carrera de doctorado en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. La doctora Jerez Sambertín cuenta asimismo con una vasta trayectoria en materia de investigación. Es integrante de varios proyectos de investigación, aquí, en su país, Argentina, y también en Brasil. Evaluadora de planes de tesis doctorales y de maestrías de varias universidades y miembro titular en jurado de tesis doctorales en diferentes facultades del país y en Brasil. Como dije anteriormente, una nutrida trayectoria la avalan también en esta área. En el plano de la docencia, se desempeña actualmente como profesora titular de la Universidad Católica de Santiago del Estero y como profesora de la carrera de doctorado en psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. No cabe duda, además, que estamos frente a una prolífica autora. Respecto a sus libros, la doctora Jerez Sambertín nos tiene acostumbrados a disfrutar y enriquecernos del producto de sus investigaciones y de su clínica, plasmado en sus libros. Es autora del Super-Yo en la clínica freudo-lacaniana, Nuevas Contribuciones, publicado allá por el año 1999. Esa es su tesis doctoral. Además, es autora de Las voces del Super-Yo en la clínica psicoanalítica y en el malestar en la cultura, autora de Imperativos del Super-Yo, testimonios clínicos, autora de Entre deudas y culpas, sacrificios y de Venganza y o culpa. Cabe destacar que Las voces del Super-Yo, Imperativos del Super-Yo y Entre deudas y culpas, sacrificios, esta última trilogía nombrada, fue traducida al portugués y cuenta con múltiples ediciones aumentadas y corregidas por la editorial Letra Viva. Forma parte también de su copiosa y apreciada producción la colección Culpa, Responsabilidad y Castigo en el ámbito jurídico y psicoanalítico. Esta colección de 4 volúmenes, producto de la investigación y de un complejo e interesante trabajo de intersección entre el psicoanálisis y el derecho, de la que fue autora y compiladora. Dentro de su extensa producción, cuenta además con numerosos artículos escritos en revistas nacionales e internacionales. Por citar solo algunos de los temas de dichos artículos, podemos decir que la culpa, la violencia, las tramas de la venganza, el odio, el castigo, el narcisismo, la vergüenza, la sexualidad ante la ley, las versiones del padre, entre muchos otros temas, recorren estos provechosos artículos. Y por último, y sin más dilación, para dar paso al encuentro con nuestra entrevistada, diremos que la doctora Jerez Sambertín es miembro fundadora de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, Instituto Jacques Lacan, fue presidenta de la misma y actualmente es secretaria ejecutiva de la institución. En el mencionado establecimiento, semillero de la formación de varias generaciones de analistas, la doctora Jerez Sambertín
dicta sus seminarios desde el momento en que fundó la institución hasta nuestros días. Presentamos entonces, ahora sí, a nuestra invitada, la doctora Marta Jerez Ambertín, a quien le damos la bienvenida. Un gusto tenerla con nosotros, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Albana. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Facundo. Aquí estamos, dispuestos a comenzar una entrevista conjunta. Así es. Bueno, conocemos su trayectoria clínica de más de 45 años y su obra en el ámbito psicoanalítico a través de los múltiples libros publicados, algunos citados en la presentación, a través de innumerables conferencias brindadas, a través de congresos compartidos y a través de sus valiosísimos seminarios, los que tenemos la suerte elegida de ser sus discípulos desde hace tantísimo tiempo. En este contexto, entonces, de su vastísima obra de una gran riqueza teórico-clínica, decidimos solo dar algunas pinceladas sobre el análisis de su obra en esta entrevista, para priorizar su testimonio en relación a los inicios de su formación, a su recorrido institucional, a que nos cuente sobre sus primeros pasos en el psicoanálisis, maestros, etc. Sí. Ese será el eje que recorrerá nuestra entrevista. Esta entrevista está enmarcada desde el espacio clínico, la otra escena de la clínica. Uno de tantos espacios valiosos de nuestra institución, la Fundación Sigmund Freud, nuestra casa, que entre paréntesis, la situación de pandemia nos está haciendo extrañar mucho. Los entrevistadores seremos quien les habla, Albana García, analista, miembro de la Fundación Sigmund Freud desde hace más de 20 años y miembro del espacio La Otra Escena de la Clínica desde su inicio. 18 años tiene La Otra Escena de la Clínica. Nos acompañan asimismo Eduardo Lloca y Facundo Iñiguez, analistas ambos, miembros también de la Fundación Sigmund Freud y por ende del espacio La Otra Escena de la Clínica. Bueno, doctora, nuevamente bienvenida, gracias. Y como dice Bartés, hoy es más una alegría que un honor. Porque si el honor puede ser inmerecido, la alegría mezclada con un poco de emoción nunca lo es. Bien, vamos a tratar de hacerlo con alegría. Vamos a tratar de hacerlo con alegría. Bien, entonces, adelante con las preguntas. Aquí estoy para responderles. Bien. ¿Nos cuenta, doctora, por qué eligió dedicarse al psicoanálisis? ¿De qué modo se acerca? Y acompañada por quiénes fueron sus inicios en la formación. Es decir, ¿de qué año estamos hablando? Y si nos puede situar cuál era el contexto social y político de la Argentina y de Tucumán en esos comienzos suyos. Bien, miren, mi formación en psicoanálisis la inicié por los años 70 con Pichon Rivière, que venía a Tucumán todos los meses con Ana de Quiroga. Ahora que lo pienso, Pichon Rivière y su enseñanza fueron para mí el puente entre la psicología social y el psicoanálisis. Dado que aún antes de terminar la carrera, yo trabajaba como auxiliar de investigación en el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Nacional de Tucumán y había comenzado a trabajar también como auxiliar de investigación en el Ministerio de Bienestar Social.
Eran los años finales de la dictadura de Onganía y en el país se recibían tanto los coletazos de la Revolución Cubana como los del mayo del 68 de París. Luego proseguí mi formación psicoanalítica en Tucumán y en Buenos Aires con Mimi Langer, Armando Bauleo, Juan Carlos Boldón. En la próxima, tal vez, respuesta que dé, voy a contar cómo se produjo la ruptura entre Pichon y estos psicoanalistas. Mi análisis fue primero con Pichon Rivière y luego con el doctor Alberto Pargamen. El contexto social era muy convulsionado, pero lleno de esperanzas. Prometía tal vez demasiado y esperábamos tal vez demasiado. Todo se quebró con el golpe de Estado y el restablecimiento de la dictadura cívico-militar en el año 76. Digo restablecimiento porque se restableció de alguna manera lo que ya había iniciado Onganía. Todos mis maestros huyeron al exilio. Pichon Rivière murió en 1977 y mi analista Alberto Pargamen fue secuestrado en Buenos Aires y luego lo asesinaron. Para el momento del golpe de Estado, yo era profesora de la UNT y dirigía una oficina de investigación social en el Ministerio de Bienestar Social. Fui cesanteada en ambos cargos. Comenzaron los años más oscuros de la dictadura que vivió el país y además de los muertos, sufría el exilio de profesionales, docentes, investigadores que tenían que huir para salvar sus vidas. Ahí quedé sola y decidí crear lo que primero se llamó el grupo de estudio Sigmund Freud. Aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero decir dos cuestiones que a ustedes les va a interesar mucho, ahí si quieren preguntar algo. Puedo decir dos cosas de Pichon Rivière que ameritan que el cuadro de Pichon en nuestra casa de la Fundación Sigmund Freud esté instalado entre Freud y Lacan, tenga un lugar especial. Tanto esa foto que está en nuestra fundación, esa pintura que está en la fundación de Pichon Rivière, como la otra foto en la que estoy siendo muy jovencita en un congreso de psicopatología infanto-juvenil de la UBA en el año 1969. Estoy ahí tomándome un vino con Ana Quiroga y Pichon Rivière. De Pichon quisiera rescatar dos anécdotas. Una de Pichon como analista. Freud analizaba en los parques de Viena y Pichon podía analizar también en la playa, en Villa Gesell. Era muy buen analista. Siendo yo muy joven, lo conocí a Pichon como maestro, como el analista, y con inmensos sacrificios logré reunir en el verano de 1970 unos ahorros y pasar una semana en Villa Gesell. Una soleada mañana, muy temprano, no entiendo cómo, por qué ese día me levanté temprano, era a las 7 de la mañana, yo nunca abro los ojos antes de las 10. Cuando me dirigí a la playa, en ese horario, lo veo a Pichon de malla y short, y con un tremendo bolso tan grande como él. Pichon era un hombre muy alto. Pensé que estaba teniendo una alucinación, pero realmente era él. Era como ver a Superman ahí delante tuyo, casi solos los dos en la playa porque no había gente. Como no me animaba a acercarme, decidí seguirlo a este hombre. Él era un hombre mayor, yo era muy jovencita, como ustedes ven en la foto. Él caminaba, me cansé. Este hombre no paraba nunca de caminar. Imaginen la escena, él en malla, caminando con su bolso, disfrutando evidentemente de la mañana, con pipa, con el sol,
y yo persiguiéndolo como un agente secreto. Cuando estoy a punto de caer de cansancio, digo, no puede ser. Tan cobarde, y como si fuera producto de una casualidad, lo enfrento y le digo, hola, Pillón, ¿usted también por aquí? Como si yo fuera una habitué de Villa Gesell. Y le digo, y me dice, hola, Marta. Ahí me sorprendo porque digo, bueno, me reconoció, un logro. Estaba todo ahí para mí solito y empecé a caminar con él. No podía dejar de pasar la oportunidad y me animé a preguntarle qué era de eso de los siniestros, porque él nos estaba dando clases sobre los siniestros en la escuela. Y bueno, él siguió caminando, yo seguí hablando, supongo que dije muchas tonteras, porque cuando uno es joven dice muchas tonteras para parecer que sabe mucho. Este pobre hombre que quería sacarse de encima este torbo me miraba y finalmente se paró y me dijo, espera un momentito, puso su bolso en el piso. Yo casi me zambullo dentro del bolso para ver qué había ahí. Estaba lleno de libros, pero era como una biblioteca andante. Y me sacó un libro, Los elixires del diablo, de Etta Hoffman, el autor también de El hombre de la arena, y me dijo, si te interesa lo siniestro, está todo aquí. Nada más, algunas palabras de despedida, adiós, adiós. No necesito decir que me pasé toda la semana en Villa Gesell leyendo Los elixires del diablo y no entendía dónde estaba lo siniestro, con lo cual pensé que me dio ese libro para sacarme de encima. Con los años me di cuenta que no. Cuando el super yo y lo siniestro se constituyó en el tema en el que insistí tenazmente, volví a Hoffman y recordé siempre a Pillon. En realidad ahí estaba todo. Él me había dejado una semillita y me había dado tiempo para que yo elaborara cómo eso iba a terminar. Mi recorrido por el super yo, para sorpresa mía y de ustedes, inició esa mañana en Villa Gesell, en los años 70, con ese regalo que me dio Pillon Rivière. El tema del super yo me acompaña todavía, Pillon sin duda también, y la gran bolsa del saber del maestro Pillon Rivière aún ofrece dones. La otra, que es la contraparte del psicoanalista, es la del maestro, que no siempre coinciden. Y es que cuando un grupo que formábamos parte de lo que era la preescuela de psicología social con Pillon, en un determinado momento pedimos en una asamblea hacer una lectura más sistemática de Freud. Él se negó. Dijo, entre leer Freud y leerme a mí, seguirán leyéndome a mí. Fue un momento muy difícil de soportar. Nos fuimos, rompimos, fuimos a estudiar con Mimi Langer y Volnovich y Bauleo, que yo ya nombré. Fueron momentos muy duros porque implicaba un cambio de rumbo y un cambio de analista, lo que no es poco. Eso referida a esas dos fotos de Pillon. Digo, el contraste, ¿no? El analista me dona un libro que tiene que ver con mi deseo y el maestro me prohíbe la lectura de Freud, que contradice mi deseo, con lo cual no había más remedio que romper. A partir de ahí a mí me quedó el tic de que nunca hay que decirle a nadie que no lea algo. Hay que promover todo tipo de lectura. Lo peor que puedes hacer es negarle a alguien que lea algo. Bien, ahora vuelvo en la pregunta que ustedes me preguntan, me hacen, vaya la redundancia. Cuando me dejaron cesante en la universidad, fue preciso crear una plataforma que sostuviera la transmisión del psicoanálisis y que sostuviera
esta soledad que me habían dejado todos mis colegas que se fueron al auxilio o que los mataron. Entonces, formo el grupo de estudios Sigmund Freud, el cual se convierte en el año 83 en el Centro de Estudios Sigmund Freud y posteriormente en 1995 en la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud. Al mismo tiempo, en 1976, y a pesar del peligro que significaba, porque era muy peligroso viajar en la Argentina, proseguí mi análisis en Córdoba y mi formación en psicoanálisis en Córdoba con el doctor Juan Carlos Rosenthal, el doctor Pedro Palombo, un discípulo actual de Alush, y en ese momento también con Gerardo Mansur, que como todos sabemos terminó muy mal cuando se descubrió que era un ludópata sin límites, que mandaba a sus pacientes adolescentes a hacer apuestas. Una historia muy triste del psicoanálisis. Bien, cuando en el año 83 vuelve la democracia, yo decido continuar mi análisis en Buenos Aires y mi formación en Buenos Aires. Ya todo se hacía más fácil y muchos de algunos colegas míos habían vuelto a Buenos Aires. En 1984, los cesanteados de la universidad fuimos reincorporados con muchos honores y como adjunta de Psicología Social me dieron por extensión la cátedra de Dinámica de Grupo. Y luego gané por concurso la cátedra de Psicología Dinámica 2. Ya no me interesaba dinámica de grupo, ni la investigación, por lo cual renuncié al Centro de Investigaciones Sociológicas y al Ministerio de Bienestar Social, y propuse en la facultad la creación de la cátedra de semiosis social, en lugar de psicología social, con la orientación de Barthes, Todorov, Saussure, Kristeva, que se llama semiosis social. Y del mismo modo, elaboré el programa para que la cátedra Psicología Dinámica 2, que nunca se sabía qué era, pasara a ser Contribuciones del Psicoanálisis Escuela Francesa. Quiero aclarar que ambas cátedras las gané por concurso de oposición. Bien, ese es un pantallazo del recorrido que ustedes preguntan, que lo más divertido es mi encuentro en la playa con John Rivière. Mi análisis en la playa con John Rivière. Buenas tardes, doctora. Sí. Un placer saludarla. Sí. En relación a este recorrido que nos está comentando, ¿cómo es que se funda el Centro de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud? Luego, ¿qué motivó la disolución de ese centro y la posterior creación de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, actual Instituto Clínico Jacques Lacan? A su vez, ¿cómo fue su lazo con otros psicoanalistas, tanto nacionales como internacionales, en estos años de formación profesional y en los años de su carrera? Bien, mira, el pasaje del Centro de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud a la Fundación se hace porque era necesario darle un basamento institucional a la que de una u otra manera ya funcionaba así. Los seminarios del centro eran muy reconocidos en todo el país, 4 por semana. Teníamos una revista, Espacio Analítico, y la verdad que un reconocimiento tanto en el país como en el exterior muy, muy, muy fuerte. Fue ahí donde decidimos hacer el pasaje con un basamento más fuerte y además una decisión política y de independencia. Como centro, Sigmund Freud hicimos muchísimos intercambios con instituciones psicoanalíticas de todo el mundo, con psicoanalistas independientes. Nunca quisimos ser subsede
de ninguna institución, ni del país ni del exterior. Eso se votó en asamblea. Tuvimos seminarios en Tucumán con invitados como Jorge Hinsky de la revista Conjetural, con Roberto Harari, Antonio Godino Cavas, Silvia Fendrick, Pura Cancina, Juan Carlos Vildar, Michelle y Daniel Silvestre, Cercotet, Colette Soler, Rosin y Robert Lefort, Marie-Hélène Bruce, Jacqueline Miller, Diana Rabinovich, Frida Sal, Néstor Braunstein, entre otros. El año 1990 supuso un cambio. Se decidió no resignar nuestra independencia y no ser filial ni del campo freudiano de París, ni de la incipiente EOL que acababa de fundarse, ni de Convergencia Internacional, donde también nos invitaron Roberto Harari y Isidoro Beck. Fue una decisión importante y oportuna. No queríamos perder la libertad de invitar a quien quisiéramos, como lo hicimos en las 20 jornadas de primavera que se realizaron, y nos parecía que esto valía la pena. Estrechamos lazos con Enrique Figueiredo, en Ana María Ruch, Manuel Tostaberling de Brasil, con Jacques Assun y Pascal Assun de París, con Gerard Haddad de Francia, con Alicia Harman, Elida Fernández, Juan Carlos Cosentino, Alicia Lowenstein, Mercedes Minchelli, Silvia Bleichmar, Amelie Briano, Juan Carlos Volnovich, entre otros. Mantenemos lazos con psicoanalistas del país, de Brasil, Colombia, Costa Rica, México, España. De la institución Lapsus de Toledo soy miembro de honor de esa institución. Francia, Estados Unidos, como han testimoniado nuestra jornada y los numerosos vínculos que tenemos en la actualidad, que supongo que se van a aceitar este año más todavía con la posibilidad de los contactos online. Bien, quiero destacar la publicación de la revista Espacio Analítico, con 6 números, uno por año, desde el año 84 al 88, más el gran libro de investigación de Psicoanálisis y Ciencias Sociales, editorial Letra Viva, del año 2006, cuando hicimos el festejo de nuestros 30 años de la Fundación Freud. Se plasman ahí en la revista Espacio Analítico todos los textos publicados y las entrevistas realizadas, entre otros, a Jacqueline Miller, Judith Miller o Judith Lacan, Colette Soler, Cercotet, Eric Laurent, Juan David Ignacio, Michelle Silvestre, entre otros. La foto que adjunto de las revistas dan testimonio. Fueron años de mucho crecimiento que se amplió con las jornadas psicoanalíticas de primavera y el surgimiento de seminarios en Santiago del Estero desde 1978, que tuvieron como pioneras a Marta Salle de Gauna y Estela María de Barrios. Son muchos los seminarios que se imparten en Santiago y los intercambios que hacemos con nuestros colegas. En todo este tiempo fui invitada a dar seminario en Los Ángeles, en la Ciudad de México por 15 años continuos, en Brasil sigo haciéndolo, en Buenos Aires, en Rosario, Mendoza, Mar del Plata, y no solamente yo, sino otros colegas de la institución. Espero que pronto puedan ir ustedes cuando se levante la cuestión de la pandemia. Bien, hasta aquí, no sé si respondo algo. ¿Quieren que agregue algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna perlita? A mí me interesaba, antes de pasar a la próxima pregunta, doctora, mientras le escuchaba, en relación a la revista Espacio Analítico, puedo dar cuenta de la riqueza de esas revistas
trabajado en el seminario de niños varios artículos de allí, entre ellos por nombrar dos, por ejemplo, de Silvia Fendrick, y uno suyo, tan actual, el inconsciente, posición ausente en la psicoterapia. Sí. Sí. Muy válido para diferenciar el yo del inconsciente. Por eso le agradezco también. Sí, sí, hay en la revista Espacio Analítico muchos testimonios, y yo les iba a recomendar este año una perlita de un caso clínico de Serge Cotet de neurosis obsesiva para que lo puedan trabajar en la otra escena. Después les indico cuál es, porque es muy importante y creo que no se lo trabajó nunca. Serge Cotet nos dejó ese texto con comentarios y da para sacarle muchísima eficacia clínica a la cuestión de la neurosis obsesiva con ese caso clínico. Hay muchos casos publicados en las revistas de Espacio Analítico. Sí. Bien. Doctora, yo quisiera agregar una pregunta en relación al recorrido institucional. ¿Cuáles han sido las dificultades en estos años de presidir una institución tan importante como la Fundación Sigmund Freud? Las dificultades de presidir una institución, también se lo podrían preguntar ahora a Malena Almíjar, han sido grandes, pero también ha existido siempre un equipo de trabajo, tanto la comisión institucional de la Fundación como la comisión asesora, que lo acompaña siempre el presidente. No es alguien que está solo tomando decisiones, sino que hay un equipo. Y están los seminarios que hacen llegar con mucha firmeza las necesidades que existen. Tenemos el ejemplo aquí con ustedes y la otra escena de la clínica. Cuando surgió la otra escena, no pensábamos que iba a tener la fuerza que ha tenido. Y miramos como un espacio más. Un espacio más. Y se hizo, y creció, y se hizo fuerte, y se hizo escuchar, y se plantó con sus reglamentos, y ahí siguen creciendo. Es decir, que hay dificultades siempre. ¿Para qué decirte que las dificultades más grandes son las económicas? Y también las dificultades de los intercambios con las instituciones y los otros psicoanalistas, sobre todo cuando uno decide no ser filial. Porque cuando vos sos filial, recibís muchos beneficios, pero también recibís muchas órdenes, como lo que hay que leer y lo que no hay que leer. Y nosotros no quisimos tener esa problemática. Quisimos que cada uno lea lo que quiera y que podamos invitar a quien se nos venga la gana porque consideramos que tiene un pensamiento valioso para transmitir. Bueno, tal vez esto se lo ha pagado en algún momento con mucho esfuerzo, pero con mucha alegría, con mucho deseo. Cuando está el deseo, están las ganas de seguir adelante y sortear todas esas dificultades que en algún momento podían parecer grandes. Hoy te digo que cuando veo todo esto que tuve que armar para darles a ustedes como material, digo, no sé cómo hicimos todo esto en 44 años. Y bueno, pero lo hicimos. Y no fue tan terrible. No fue tan terrible. Ahí la llevamos. Creo que lo más difícil que enfrentamos es esto de la pandemia, por primera vez, porque tenemos que recrear un montón de cosas y como estamos en este momento haciéndolo, lo estamos recreando. Sí, señora. Bien. Ahora. Bien. ¿Nos cuenta qué la motivó a estudiar el tema de la culpa en psicoanálisis, doctora?
Y ahí le anudo, y es que este mismo concepto también, el de la culpa, en una de sus caras tan ligado al super yo, del que usted hablaba, el que la introduce también en el estudio de la articulación de los campos del derecho y del psicoanálisis. En definitiva, si podemos decir que ese concepto clínico, central en su obra, es la columna vertebral de lo que luego sigue profundizando e investigando y que va tomando los rostros del sacrificio y luego el de la venganza con el corolario de dos de sus libros, Entre culpas y deudas, sacrificios y Venganza y o culpa. Sí. Miren, esto tiene una historia. Bueno, por un lado está la historia relacionada con lo de Pichon Rivière. El tema del super yo nace en Villa Gesell en 1970. En el año 80 y en el año 81 escribo 2 largos artículos sobre narcisismo e identificaciones en Freud y Lacan, que fue publicado por la revista del Colegio de Psicólogos de Tucumán. Concluyo esos trabajos con un interrogante sobre el super yo, tema que luego retomo y en 1988 escribo un artículo sobre la cuestión del super yo, neurosis y psicosis en el libro Clínica Diferencial de la Psicosis, editorial Manantial, y en francés en la editorial Navarin, que lo expongo en un congreso de París. Desde allí continué investigando sin cesar la cuestión del super yo en Freud y Lacan, por lo que decidí que sería mi tema de investigación y de mi tesis doctoral, que derivó luego en mi primer libro, publicado en 1993, Las voces del super yo, y publicado luego también en portugués, y con varias revisiones. En 1999 publico Imperativos del super yo en Lugar Editorial, que también se publicó después en Brasil y que va por la 3ª edición también, luego en Letra Viva. Entusiasmé al personal de mis cátedras por esta cuestión. Investigamos el tema también en la Facultad de Psicología, en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, sobre las relaciones del derecho y el psicoanálisis. Pero lo que quiero decirles es que el eje fue el super yo. Luego, el tema de la culpa. Es decir, de entrada, el tema que a mí me quedó picando, supongo, ahora lo relacionaba con lo de Pichon, fue el tema del super yo, que seguí trabajándolo sin cesar, y luego el tema de la culpa. Luego, con el tema de la culpa, trabajamos los 4 volúmenes de Culpa, Responsabilidad y Castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico, con varias revisiones, y esa trayectoria la compartí con 2 maestros y compañeros de ruta, con el doctor Néstor Blanstein, que me denominó en un determinado momento graciosamente, el que parece tan seriedad es muy gracioso, me nominó como culpóloga. Lo que yo festejo mucho, la gente cree que me enojo, y yo festejo lo de culpóloga, es cierto. También me acompañó el doctor Oscar Sarruggi, que venía del derecho, y que era un entusiasta lector de Freud y Lacan y autor de varios libros sobre culpabilidad y dogmática penal. Hoy me asombra constatar cómo somos citados en los expedientes judiciales de todo el país y cómo sirven nuestros libros para esos dictámenes judiciales. Es decir, que luego de trabajar la cuestión de la culpa, trabajé el tema del sacrificio, que vino en el libro Entre deudas y culpa y sacrificio, 2008, que también fue editado en portugués,
Y agregué el tema de venganza, que publiqué en 2016, Venganza y Culpa. A partir de ahí estoy trabajando hoy la cuestión del odio y el odio-enamoramiento, la cuestión del cuerpo, el afecto y el goce. De alguna manera estoy adelantando el tema del seminario este año y veré qué sale de todo esto. No sé si se asoma otro libro, eso uno nunca lo sabe, va guardando las notas y después algo sale. Eso justifica tal vez la foto con Néstor Ramstein, tomada en Barcelona en el 2016, cuando fui a visitarlo. Amerita esa foto porque Néstor no solamente fue alguien que prologó todos mis libros, pero lo que es más importante, me acompañó en todas sus escrituras con críticas muy rigurosas, que son muy bienvenidas. A mí las críticas rigurosas no me paralizan, al contrario, me motorizan a trabajar más, pero con mucha alegría, con contribuciones, mucha bibliografía, un compañero de ruta imprescindible, Néstor, y un lujo cada uno de sus prólogos. Recuerdo que en un determinado momento, cuando yo retomé de nuevo el tema del narcisismo para trabajar, que salió en unas conferencias, Néstor estaba de vacaciones en Viena y se tomó el trabajo de conseguirme un texto en alemán inhallable para que yo ampliara la cuestión del narcisismo. Esas cosas tan locas tenemos de contribuirnos así y sirve muchísimo. A este respecto, a mí me gustaría ofrecer un consejo a los jóvenes psicoanalistas, y es que siempre es importante en la formación, hagan o no el doctorado, que encuentren un tema de ustedes. Se trata de trabajar un tema, de entusiasmarse en trabajar el tema, y tal vez una vez que se consigue esto, luego irlo ampliando. Es lo que a mí me pasó de las identificaciones al super-yo, del super-yo a la culpa, de la culpa al sacrificio, del sacrificio a la venganza y al odio enamoramiento. De alguna manera es fácil comprobar, para quien ha leído mis libros, cualquiera sea, que, como dice la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos, el super-yo siempre está. Y antes que culpóloga, yo creo que soy super-yolóloga, porque uno encuentra esa beta, y justamente el año pasado, cuando me invitaron a Brasil a hablar, tantos años después de la publicación de mi libro, yo dije, ¿qué voy a decir de nuevo? Y cuando me senté a trabajar tenía montones de cosas para decir. Es decir, que siempre hay la posibilidad de abrirse ahí nuevos caminos en esta cuestión, porque el tema es muy amplio. Y entonces yo creo que es importante para cada uno de los jóvenes que encuentre el camino, que encuentre su tema, el tema que lo apasiona, porque es el tema con quien quisiéramos pasar la vida y que nos acompañe hasta el final. No siempre es fácil, pero es importante porque te entusiasma mucho ese tema que te acompañe hasta el final. Ojalá que cada uno de ustedes lo encuentre. Bien, ¿quieren de esto que dije preguntar algo? Un bocadito, algo está muy serio, no sé qué le pasó con la alegría. Lo vamos a tener que llamar a Palito Ortega, yo siempre lo cito a Palito Ortega, ¿se dan cuenta? Claro, para decir, yo tengo el alma llena de alegría. Bueno, pero ustedes no parecen tener el alma llena de alegría, sí, ahora sí logré que sonrieran. Bien. Nos quedamos pensando en el recorrido y en el hilo de Ariadna, en realidad del super-yo.
Esta mañana soleada, este es el que... Entre lo siniestro y el super yo, claro, porque además no era poco los elixires del diablo. Los elixires del diablo y a partir de ahí yo tengo varios diablos en mis libros, ¿no? El diablo de Cazotte, que me quiere, y el diablo de Hashman. Y cuántos diablos más andarán por ahí. Pero bueno, esa donación de Pichon como psicoanalista me pareció muy importante porque escuchó mi deseo, no sacó cualquier libro de su bolsa. Bien. Bueno, doctora, continuando un poco con el análisis un poco teórico clínico que viene desarrollando, Sí. Le queríamos preguntar que si bien de su obra y de su clínica se van desprendiendo, digamos, la respuesta o algunas respuestas a esta pregunta, queríamos preguntarle si podría decirnos en este contexto de entrevista cómo concibe usted hoy al psicoanálisis en términos de cura. Y si esa concepción de hoy difiere de la que tuvo en otros tiempos. Miren, yo no creo que la concepción de cura haya cambiado. Sigue constante la cuestión de abordar siempre en conjunto la cuestión síntoma, fantasma, deseo y goce. Esto ha sido desde siempre. Y la cuestión de la travesía del fantasma es el norte en la dirección de la cura. Lo que sí pudo cambiar hoy, que les debe pasar también a ustedes, es la cuestión de la urgencia con que se presentan las angustias. Y tenemos que reconocer que como psicoanalistas contamos con herramientas para desangustiar. Justamente culpabilizando. Porque es la angustia con todas sus variantes la que se presenta hoy sin máscara y pide nuestro abordaje en urgencia, que no era lo de otros tiempos, porque ahora se ha puesto de moda el ataque de pánico y yo le digo a la gente, no, si usted no tiene ataque de pánico, porque el ataque de pánico no existe, no se puede tener lo que no existe, lo que usted tiene es angustia. Empiezan a hablar de la bipolaridad y yo les digo, no, si no es bipolar, mire, tóquese que esté entero, no es no es bipolar, no existe eso. Existen momentos de alegría, momentos de tristeza. Y por supuesto que les digo para qué toman esas pastillitas que le hacen tanto daño. Y realmente a medida que uno puede ir abordando y bordeando los límites, perimetrando, tenemos que ser especialistas de hacer perímetros los psicoanalistas, efectivamente va decayendo la angustia y va apareciendo la posibilidad de la culpa, del interrogante del sujeto sobre sí, con lo cual yo les diría que no cambió. Tal vez sí hoy tenemos que sacar estas herramientas de nuestros bolsos y hacer uso de eso, porque hay un desmedido uso de diagnosticar porque sí. Todo el mundo ya tiene ataque de pánico y no son los mismos síntomas lo que la gente te relata, y poder bajar un poco esta compulsión a la pastilla, ¿no? Al medicamento. Entonces yo creo que el norte del psicoanálisis sigue siendo el mismo, pero hoy tenemos que poder afrontar esas urgencias y hacernos escuchar como psicoanalistas de que tenemos estas herramientas. Bien, ¿algo más? Bueno, para ir finalizando y también un poco retomando esto que nos planteaba para los jóvenes, un poco también esta pregunta va pensando en el porvenir del psicoanálisis, ¿no? Si pensamos en esta era de
de consumismo que vivimos irrefrenable hoy en día, la pregunta sería si podría el psicoanálisis volverse un objeto de consumo más, ¿no? Y en ese sentido, si tendríamos algo que hacer, cómo luchar para que eso no suceda. Y en ese punto, bueno, pensar qué podría transmitirle a los jóvenes, a las generaciones de analistas, digamos, jóvenes ahora en formación, al respecto de este tema, ¿no? Miren, es verdad que hoy, con el neocapitalismo, todo puede volverse un objeto de consumo. Hasta la muerte se puede volver un objeto de consumo. Pero el psicoanálisis requiere implicarse en el malestar que aqueja a cada uno. Y esa implicación supone hacerse preguntas, hacerse interrogarse, cuestionarse. ¿Qué tengo que ver yo con mi padecimiento? Y ahí es difícil volverse objeto de consumo. Ahora, es verdad que hay quienes no soportan hacerse estas preguntas, porque ya están muy robotizados. Y como no pueden hacerse, por ahí escapan. Pero les diría que la mayoría se permiten estar, se permiten interrogar y serán nuestros recursos posibles instalar, sostener la transferencia, lo que hace posible la persistencia del psicoanálisis. Es decir, que va a depender de cómo nosotros transmitamos, de cómo nosotros podamos abordar con un paciente que nos puede abordar o en Villa Gesell, o en el Parque Guillermina, o en el Parque 9 de Julio, y no salir corriendo y decir, no, yo solamente atiendo en mi consultorio. Si un paciente te persigue por ahí, será por algo, y no necesariamente porque sea un psicótico y esté por darte la muerte, sino que por ahí los adolescentes hacen estos abordajes, y qué bueno la posibilidad de que uno pueda hacer una intervención como la de Pichon Rivière y que alguien te esté recordando después de 60 años. Mire, ahí yo lo tengo a mi libro que me regaló Pichon, que no me animé a pedirle que me lo dedicara porque ahí en medio de la arena, no sé, el tipo me escupía. Pero lo que te digo es qué importante una intervención así, y que nosotros y que no es salirse del contexto psicoanalítico, sino hacer una intervención en actos tal vez cuando algo lo requiere. Entonces, me parece que el psicoanálisis, Eduardo, puede desaparecer o volverse un objeto de consumo si nosotros dejamos de transmitir con alegría nuestro deseo y podemos transmitirle a la gente y a quienes nos consultan, a nuestros discípulos, a quienes nos leen, a quienes nos escuchan, poderles transmitir nuestro entusiasmo y la posibilidad de transmitir hay otra cosa, que no es lo conductual, lo conductista, la pastilla, la neurona, los genes, ¿cómo es esta cosa de que la gente se pone alegre cuando tiene no sé qué cosa en el cerebro? Ustedes deben saber más que yo eso que lo produce el chocolate, ¿cómo es? ¿Serotonina? Eso. Y sí, como que podamos transmitir otra cosa, y que creo que si lo podemos transmitir, el psicoanálisis no se va a volver un objeto de consumo y no va a desaparecer. Va a desaparecer y se va a volver un objeto de consumo si el sujeto desaparece y es consumido por esta sed de consumo de la sociedad neocapitalista. Cosa que la seguimos viendo, que tuvimos en algún momento alguna impresión de que con la pandemia eso iba a desaparecer, y nada, sigue la gente consumiendo cuanta porquería puede para no encontrarse consigo mismo, para no enfrentarse a su deseo o a sus voces, y ahí se consume.
y ahí desaparece. Yo estoy viendo como nunca estos síntomas de la negación del deseo, ¿no? Fuerte, pero porque la gente está consumida. Tenemos otra variedad de Heisman en el consumo de una anorexia cada vez más potencial. Pero anorexia del deseo, ¿no? Así que yo creo que tiene que ver con la posibilidad de nosotros, que como siempre digo, somos los obreros de Freud y de Lacan. Depende de cómo los obreros sigamos trabajando. Si creemos que ya trabajamos todo, no. Si bajamos los brazos, si dejamos de remar, la nave va a pararse. Pero si remando con alegría y con ganas de seguir adelante, vamos a seguir. ¿Algo más? ¿Alguna perlita que quieran agregar para el final? Quisiera, doctora, compartirnos alguna otra anécdota que para usted sea muy valiosa en estos varios años de formación y de carrera como psicoanalista. ¿Te gustó la anécdota de Pichon, no? No tengo pensado, tengo tantas, que por ahí uno sonríe, pero las podemos dejar para otro momento, para otra entrevista. Pero las anécdotas son muchas. Lo que sí quisiera es agradecerles a ustedes y que me han asusado para hacer esta entrevista. Yo hace 2 años que digo, no, después, pero bueno, ahora me pareció que era el momento que había que hacerlo. Que han transmitido realmente mucho deseo y mucha alegría para hacerla. Es lo que vale la pena poder transmitir a las generaciones que nos rodean y a las venideras. Algo que ustedes quieran agregar. De nuestra parte nos parece ir haciendo un cierre. Estamos llegando al final de la entrevista y también darle nuestro profundo agradecimiento de parte del espacio de la otra escena de la clínica y de parte nuestra, por supuesto, como entrevistadores hoy, por habernos transmitido y permitido transitar este valioso recorrido por sus inicios, por su historia, por donarnos su historia, que en definitiva se entreteje con la nuestra, por su generosidad de siempre, por donarnos su obra, toda una saga psicoanalítica, si vale el término. Y cuando la escuchaba lo de superyolóloga, pensaba en esto de la saga, que es el hilo conductor que recorre sus investigaciones y sus estudios. Su clínica tan valiosa. En definitiva, nos vamos henchidos de enseñanzas y de anécdotas, como aquella en Villa Gesell con el doctor Pichon Rivière. Le agradecemos también por haber compartido tan cálidos recuerdos, por las fotos y los momentos que de ellas se fueron desprendiendo, por hacer posible algo de lo imposible de la transmisión del psicoanálisis. Y también pensaba en un momento de su respuesta en relación a entre culpas y deudas, sacrificios, venganza y o culpa, lo valioso de estos libros, de lo conceptual, para pensar las Ifigenias, las Medeas. Sí. En definitiva, pensé que quería hablar. No, se me ocurrió también agregar ahí las Eva Perón, las Evas Perón, los San Martín,
Estoy leyendo de nuevo el libro de García Márquez, El general en su laberinto, los Bolívares, todos estos personajes que podemos agregar a esta gran lista. Y también pensar ahí, ¿no? Esto que yo decía, ayer lo decía, cuando terminé mi consultorio con una colega de Buenos Aires, le decía, la verdad que Freud no la pidió cuando habló del complejo de Edipo, ¿no? Qué auge que tiene, qué genio que fue este tipo, y que a veces decimos, ya pasó el complejo de Edipo. Y cuando vos ves los pacientes pegados a las polleras de las madres o de los padres, y decís, pero qué genio que fue este tipo, qué genio. Es verdad que hoy tienen otras modalidades, los apegos edípicos, pero son apegos edípicos al final, finalmente también. Así que sí, yo tengo para transmitirles a todos los colegas de la otra escena de la clínica, de la otra escena de la clínica, ustedes saben el apoyo, el afecto y la importancia como pilar de la institución, como transmisores de la clínica, como lo son mi cariño y mi disposición para trabajar con ustedes las veces que ustedes lo necesiten. Aquí estoy. Y sé que ustedes también están ahí. La transferencia corre así, corre, fluye para un lado y para el otro. Así es. Así es. Y desde allí es que pudimos mantener los 18 años del espacio de la otra escena de la clínica, entre otros espacios de la fundación. Así es. Y yo 44 años en la fundación. Así es. Así es. Sí, señores. Sí, señores. Así estamos. Ahí estamos. Y seguiremos estando mientras tengamos fuerza, tengamos deseo y ganas de seguir adelante. Ha sido muy grato este sábado con ustedes. ¿Algo más? Totalmente. Nuevamente el agradecimiento, se trata de no claudicar y será hasta otro momento. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Chao. Chao y gracias. Muchísimas gracias.